Nuestros estudios de la palabra del Señor siempre buscan una cosa, y es que nuestra conciencia, como decía en la oración, se despierte a la realidad espiritual. ¿Qué es esa frase? ¿Qué significa? Pues que un día vamos a vivir en la eternidad, y eso está muy cerca, pero que desde ya podemos empezar a vivir en los preámbulos de la eternidad, entendiendo muchas cosas, que podemos ser de aquellos que dejan pasar bendiciones por alto, porque no nos damos cuenta de ellas o porque estamos demasiado ocupados en otras cosas, o podemos ser de los que tienen verdadero corazón de discípulos, como ocurrió entre los 12 que el Señor llamó, de los cuales unos, la mayoría, aprovecharon, pero uno no aprovechó. Y además de esos 12 hubo otro que recibió una transformación tal que marcó la historia cristiana, siendo incluso más tocado, más cercano al Espíritu Santo que los 12 que anduvieron con el Señor Jesucristo. Estoy hablando de Pablo. Bueno, estos discípulos dejaron para nosotros un extenso tratado de cosas muy importantes que parecieran a veces ser muy espirituales, pero que en realidad son aspectos muy prácticos para nuestra vida. Pero todo eso se pierde si no logramos tener una comunión con Dios. Entonces, el título para hoy parece de escuela dominical, parece para niños de familias cristianas. ¿Cómo leer la Biblia en conexión profunda con Dios? Bueno, ¿por qué este tema? Esto fue algo que surgió muy recientemente, preguntándome por qué era tan difícil concientizar a algunos creyentes sobre la realidad de la comunión con Dios. De pronto vino a mi corazón este sentir que estas personas tenían todas en común que presentaban dificultades para leer la palabra de Dios. Prácticamente no la leían. Y si no la leían, pues imagínense en qué momento iban a tener comunión con el Señor. Bueno, entonces investigando, encontré una estadística hecha en Estados Unidos que les voy a leer a continuación. Según un estudio de Lifeway Research de 2019, solo 3 de cada 10 cristianos leen la Biblia diariamente. Traducido a porcentajes, el 30% de los cristianos leen la Biblia, o sea que el 70% no la leen diariamente. Continúa el artículo. La distribución es la siguiente. 27% la lee algunas veces por semana. Eso será entre 2 y 5 o 6 veces, me imagino. 27% más el 30% que la lee diariamente, sumarían apenas el 57%. Un poquito más de la mitad, o casi las 2/3 partes, estarían leyendo la Biblia con cierta regularidad, pero queda un resto, que es el tercio. 12% lo leen una sola vez a la semana, 11% algunas veces al mes, 5% una vez al mes y 12% muy raramente o nunca. Y por último dice, además el 90% de los americanos nunca ha leído la Biblia por completo, lo que refleja un fenómeno conocido como analfabetismo bíblico. Ya tenemos algo de noción entonces del problema que se nos plantea aquí. ¿Cómo estructurar a una iglesia, a una congregación que no lee la palabra, para la que solamente hay 2 o 3
reuniones a la semana, 2 o 3 tratados de temas, pero que difícilmente tiene una asistencia del 100% de esas 3 reuniones. La que más tiene es el domingo. Entre semana la asistencia cae dramáticamente hasta menos del 50%. Y si fuera eso, entonces solamente tenemos que un 30% de los cristianos leen diariamente la Biblia. Nos explicamos por qué hay tanta tibieza en el pueblo de Dios, por qué hay tanta inconsciencia del poder de Dios actuando en la vida cotidiana. Se nos explican muchísimas cosas con esto, porque es que la palabra es la que abre la comunión con Dios. A través de la palabra es que yo logro conectarme con Dios. Yo no puedo tener conexión con Dios si no es a través de la palabra. De pronto en algunas ocasiones, pero no en forma rutinaria. Entonces, sale una estadística aquí, grosso modo, analizando esto. Si solamente el 30% de los creyentes tiene lectura diaria, solamente entonces podemos decir que el 30% de los creyentes tiene comunicación y comunión diaria con el Señor. El resto no. Ustedes me van a decir, sí, pero el 27% la lee algunas veces por semana. Sí, pero es que ese 27% está incluyendo a los que la leen solamente 2 o 3 veces por semana. Entonces no se están reuniendo diariamente con el Señor. Esa es la conclusión. ¿Cómo puede crecer alguien a la imagen de otro si no está cercano a él? Nuestras mascotas empiezan a parecerse en temperamento a nosotros porque ellos van copiando muchos de nuestros hábitos. Los hijos crecen, incorporan un sistema de valores por copiar de los padres, por lo menos en los primeros años. Después tienen otro modelo de copia que son los maestros y otro tipo de influencias. Pero lo sentado en el principio de la vida del niño es lo que va a marcar grandes pautas de valores morales, de comportamientos, de temperamentos provenientes del padre o de la madre. Lo mismo es aquí. Si no estamos junto a nuestro Padre Celestial, ¿cómo vamos a parecernos a Él? ¿Cómo vamos a adquirir esa imagen? Bueno, ahí es que indiscutiblemente hay un grande milagro de parte de Dios, que es su gracia, que Él da mucho más allá de lo que merecemos. Entonces, quizás no cumplimos algunos o muchos requisitos y sin embargo el Señor sigue dando el crecimiento. Pero, insisto, no va a ser completo, porque el Señor quiere que entremos en su camino, y su camino es este. Fuera de todo esto que hemos analizado hasta el momento, el 57% de los creyentes, casi 2/3 partes, admitió tener problemas para entender las escrituras por sí mismas cuando la leen en su estudio personal, para acabar de completar. Casi no leen y cuando leen no entienden. Y el 81% afirmó sentir confusión sobre ciertos pasajes de la Biblia. Entran, como no estudian a fondo, en análisis que los llevan a pretender que hay contradicciones en la Biblia. Pero si aquí dice esto, ¿por qué acá dice esto? No lo entiendo. Y esos conflictos a veces generan grietas muy grandes en su fe. La razón más citada para no profundizar en la lectura bíblica es la falta de tiempo. Sí, claro. Pero la falta de tiempo no es suficiente razón para consultar WhatsApp, redes sociales, ver un partido de fútbol, para oír un capítulo de una novela. Ahí sí no hay falta de tiempo. ¿Qué tal que alegáramos falta de tiempo para desayunar, para almorzar y para comer? Es vital.
Me refiero en forma rutinaria. De vez en cuando puede ocurrir, pero en forma rutinaria no se puede. Esa persona muere de inanición por falta de tiempo. Espiritualmente ocurre exactamente igual. Y por último, dice la estadística, el 89% de las personas entre 18 y 30 años, atérrense de esto, dicen que su conocimiento bíblico proviene principalmente de lo que les enseñan, sermones, estudios bíblicos. 89, casi el 90%, es decir, 9 de cada 10. No leen la palabra, fuera de que no la leen, no la entienden, y fuera de todo eso, entonces solo reciben lo que un hombre en un púlpito les da. Perfecto, si la doctrina es correcta, pero gravísimo, porque hoy estamos en una tendencia a la herejía y a la falsa doctrina, mediante la cual hasta un 60-70% de las iglesias están caminando mal. Entonces podemos decir que si un creyente de una iglesia no lee la palabra, entonces se va a volver dependiente de lo que le diga su pastor y no va a escudriñar de tal manera que no va a saber si lo que se le está predicando es correcto o es incorrecto. Ante eso, hermanos, tenemos un problema gravísimo, gravísimo, que explica el por qué vamos hacia una apostasía de grandes proporciones. Porque cuando venga una persecución, la mayoría de los que se dicen creyentes van a salir corriendo, porque no tienen fundamentos, no tienen cimentación bíblica, porque no tienen lectura de la palabra de Dios, porque no tienen comunión con Dios y porque dependen de los hombres únicamente. Hay una especie de pereza espiritual. Usted, pastor, mastíqueme lo que tengo que comer. Y pues yo no me preocupo de si usted me dice o no me dice la verdad, porque yo creo que usted me dice la verdad. Ayer miraba yo el descalabro tan tremendo de una de las iglesias más famosas del mundo, Hillsong. ¿Cómo fue que esa iglesia subió como espuma y cayó como una roca de la forma más impresionante cuando sus líderes empezaron a caer uno detrás de otro? Y es lo que está ocurriendo en muchas otras partes. Bueno, con esa estadística como introducción podemos entender entonces la importancia del tema que tenemos entre manos. Pero es que no vamos a hablar solamente de la lectura, que es coger el libro, abrir una página y leer desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. Estamos hablando de algo más profundo que eso. Estamos hablando de la lectura informativa. Pero aún más que eso, más que la informativa, ya veremos. Cuando abrimos la Biblia, nos enfrentamos a una decisión fundamental. ¿Buscamos información o buscamos transformación? La diferencia en esa escogencia es lo que determina completamente nuestra experiencia. Yo diría entonces, aquí resumiendo, que hay tres formas de leer la palabra. Lectura rutinaria, donde empiezo y termino y no asimilé absolutamente nada. Un nivel un poquito más superior, que es el de aquel que quiere conocer algo de lo que dice la palabra de Dios, quiere informarse. Ese ya lee con más calma, más detenimiento y saca algunas conclusiones, pero todavía no logra conectarse con el corazón de Dios. Entonces, la lectura informativa busca datos, conocimientos históricos, argumentos teológicos, finalmente puro intelecto. Pero la lectura formativa busca un encuentro personal en ese momento de la lectura, una transformación interior en ese momento y una relación viva con Dios en ese momento.
No está esperando a cerrar la Biblia para entonces ir a la oración, a conectarse con Dios. Está conectado con Dios desde la lectura. Ya está en comunión con Él. Cuando cierra su Biblia, va a hablar con Dios, pero continúa la comunión. Ese creyente entra a la congregación en comunión con Dios. Claro, mira a su pastor, lo respeta, pero también lo escudriña, lo analiza, confronta después lo que él le enseñó para ver si está, pero está conectado con su congregación, con su pastor, pero sobre todo con su Dios. Ambas lecturas son valiosas, pero la segunda es la que genera una conexión genuina, la lectura formativa. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Preparación antes de leer. ¿Por qué muchos dicen, es que no entiendo? Bueno, vamos a aclararlo antes. El primer paso consiste en crear el espacio de lectura adecuado. No es simplemente yo cojo la lectura y me encierro en cualquier parte y leo de cualquier manera. Tengo que preparar mi espacio físico. Ojalá, en la medida de lo posible, un lugar tranquilo donde no sea interrumpido. Ojalá pueda ser el mismo lugar cada vez. ¿Por qué? Porque esto genera un entrenamiento mental. Se empieza a asociar el sitio con la conexión, la concentración y la meditación. Cada vez es más fácil, cuando se llega a ese sitio, entrar directamente en la presencia del Señor. Y ese sitio también elimina distracciones. Teléfono, que es nuestro enemigo en ese sentido, debe estar apagado o en silencio, lo mismo que el computador cerrado, a menos que sea el computador el medio por el cual se está leyendo la palabra. Espacio físico, pero también el espacio del tiempo, temporal. Escoger un momento en el día cuando la mente esté más clara o cuando sea más fácil estar en soledad, sea por la mañana, sea por la noche o a mediodía. Cada hogar es distinto. Alguien me alegará, sí, pero es que usted sabe el problema de los apartamentos modernos que son tan pequeños que desde la cocina se oye todo lo que está ocurriendo en la alcoba. Sí, hermanos, pero el Señor conocía hace 2000 años que eso iba a ocurrir en este tiempo y sin embargo nos pide que entremos en comunión con Él, porque no se trata solo de lo físico y de lo temporal. En la parte temporal también hay que buscar empezar con periodos cortos al principio mientras se forma la disciplina. Periodos de 10 minutos, de 15, 20 minutos para empezar, según cada personalidad, e ir aumentando gradualmente. Porque aquí lo importante es la constancia. Todos los días hay que hacer el sacrificio vivo de coger la palabra de Dios, se tenga o no se tenga la disposición. Eso no tiene nada que ver. Se esté deprimido o eufórico o tranquilo o exaltado. No tiene nada que ver la emoción con la conexión con Dios. De hecho, las emociones van a ser controladas cuando hay una verdadera comunión con Dios. Entonces lo que importa no es el espacio físico, no es el espacio temporal, sino el espacio interior. Por eso, antes de empezar a leer la palabra en forma madura y responsable, hay que tomar unos 2 o 3 minutos para aquietar la mente. Respirar profundamente varias veces para relajarse y reconocer delante del Señor las preocupaciones que se tienen en ese momento y pedirle a Él que nos ayude para dejarlas temporalmente a un lado. Hecha esta preparación, seguramente algunos no conocían en forma completa. Viene entonces una cosa que es muy importante, la oración de inicio
o la oración de apertura. No se puede leer la Biblia así como cualquier libro, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, antes de leer, se debe orar brevemente. No se necesitan oraciones muy elaboradas. Voy a poner aquí 3 ejemplos. Señor, abre mis ojos para que pueda ver lo que quieres mostrarme hoy. Una. Segunda, Espíritu Santo, ayúdame a escuchar tu voz en estas palabras que voy a leer. O tercera, Padre, no solo vengo a leer sobre ti, sino a encontrarme contigo. 3 oraciones en una frase. Insisto en eso. Es que nosotros nos complicamos mucho la vida, ¿no? Un propósito de la vida cristiana, simplificar las cosas con Dios para que no haya tantos obstáculos. Quitar las cosas que convierten el acercamiento a Dios en un ritual. El Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. ¿Quién? Tú, Señor. Porque estoy dependiendo de ti. Estoy reconociendo que necesito tu ayuda divina. Abre mis ojos para que entonces pueda tener discernimiento para entender todas las maravillas que están en tu palabra, para comprender las cosas divinas, porque la lectura de la palabra debiera ser un milagro en sí mismo, entender cosas que antes no había comprendido. Preparación para leer es lo que acabamos de analizar. Entonces, ahora viene el método de lectura bíblico y contemplativo, que es un método de los 4 pasos que han usado muchos creyentes espirituales que han crecido profundamente. Un método que lleva más de 1500 años en la historia cristiana, no es nuevo. Primer paso, lectura atenta. ¿Cómo hacerlo? Entonces, en primer lugar leo el pasaje lentamente, ojalá en voz baja, o como murmurando. Esa es la forma bíblica de leer la palabra. Para que mi voz llegue a mis oídos y se retroalimente mi parte humana. Por tanto, mi espíritu entonces se conecta con la carne y recibe la palabra que entra por los oídos y por los ojos. En segundo lugar, leer como si fuera la primera vez que se ve esas palabras. No, es que ese pasaje yo ya me lo sé, entonces lo voy a leer de carrera para pasar al siguiente, que ese sí no lo he leído. No, hermano, no hacer ese error. Un propósito. Señor, yo ya he leído el libro de Génesis, el capítulo 1, por lo menos 10 veces, Señor. No me pidas que lo lea una 11ª vez. Bueno, está bien, lo voy a leer a toda carrera. Tercero, leer el mismo pasaje 2 y 3 veces. ¿No? 10 minutos, ya leí Génesis 1.1 a 1.27. Ya, con eso. ¿No? Léelo otra vez. Te garantizo que vas a ver un milagro. Vas a descubrir que la segunda lectura es diferente a la primera y que la tercera es diferente a las 2 anteriores. Pero aún así, no te apresures todavía a interpretar o a aplicar. Estamos solamente en lectura. Lee lo más lento posible, aún más de lo que lees naturalmente. Es decir, si lees un capítulo en 5 minutos, léelo en 10. Porque entre más despacio, más fácilmente van a entrar esas palabras por tus ojos y por tus oídos a tu corazón y a tu espíritu. En el Salmo 1.2 dice del que en su ley medita de día y de noche. La meditación comienza con la lectura repetida y cuidadosa. Creo que hemos estado siendo bastante descuidados con la lectura de la palabra a la luz de este primer paso.
Nunca es tarde para iniciar la forma correcta. Alguien me dirá, pero ese método no está en la palabra de Dios. Y decimos entonces, hay muchas cosas que no están en la palabra de Dios, pero que el Señor va mostrando también como adecuadas. Y esto no está en contra de la palabra de Dios, todo lo contrario. Está glorificando a Dios a través de la Escritura. En segundo lugar, meditación. Pregúntate, ¿qué palabra, frase o idea te llamó la atención de lo que acabas de leer? O incluso ahora que estamos hablando la palabra, ¿qué te ha llamado la atención hasta el momento de lo que se ha dicho aquí en estos 30 minutos? 25 llevamos. Eso lo puedes repetir varias veces en tu mente, como palabra o como frase, para que se grabe, para que las neuronas por repetición alojen ese concepto. Y tú investigas o exploras por qué eso resuena dentro de ti. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué resuena? ¿Por qué te tocó? ¿Qué despierta? ¿Qué sentimientos surgen de esa frase o idea que te llamó la atención? Y entonces se le puede hacer una pregunta al texto. ¿Qué revela esa palabra o esa frase sobre Dios? ¿Qué te revela al corazón? ¿Qué te revela de ti mismo o de la humanidad? ¿Y cómo se conecta esa revelación que estás teniendo en ese momento con tu vida actual? Importantísimo ese punto. Eso es lo que hace que la lectura brille, que la palabra se vuelva viva. La que estaba ya escrita como palabra logos se convierta en la palabra rema, la palabra que te da vida, la palabra que te transforma. Eso es lo que viene a transformar. Supongamos que leemos Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tal vez sea la palabra cargados la que resuene en ti en este momento. Entonces vas a meditar. ¿Qué cargas estás llevando en este momento? ¿Por qué Jesús invita específicamente a los cargados? ¿Y qué significa que Él te dará descanso? No que tú debes buscar el descanso, sino que tú le debes entregar la carga para que Él te dé el descanso. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hay que hacerlo? O Lucas 2:19 dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella no solo escuchó, ella procesó internamente. Yo pienso que es que hay un rechazo hacia la palabra meditación, porque hemos visto el contexto en el mundo de esa palabra relacionado con ciencias ocultas, esotéricas, con filosofías, con orientalismos. Y entonces cuando llegamos a la Biblia y leemos esa palabra, algo adentro la rechaza. No, es al revés. La palabra meditación proviene de Dios, pero el diablo la cogió y la pervirtió y la usó mal. Meditar en mentiras para hacerlas pasar por verdad. Aquí el Señor está diciendo, medita en mi verdad para que mi verdad transforme tu vida sacando la mentira. Llevamos hasta el momento entonces lectura, meditación. El tercer paso es la oración. ¿Te das cuenta que están conectadas la lectura con la oración? No es cosa aparte, no es que yo oro sin leer o es que leo sin orar. Entonces, ¿cómo hago la oración? Habla con Dios basándote en lo que has meditado, en lo que has leído. Lee la palabra, ora la palabra. Y a través de lo que meditaste, sé completamente honesto con Dios. Lo que quiera que salga, lo que el Señor haya mostrado a través de esa palabra. Señor, si realmente
Padre, estoy cargado. Señor, estoy queriendo manejar las situaciones yo. Es con mi fuerza, Señor, que he pensado que se hacen las cosas hasta el momento, pero eso te lo entrego. Me mostró tu palabra, me mostró tu enseñanza, me mostró tu sermón, Señor. Entonces tu respuesta puede ser: gracias, Señor, porque tú eres un Dios que invita al cansado. Y yo lo estoy, Señor. Gracias porque me miraste. Te confieso que he llevado cargas que no me corresponden. Ahora te suplico, todo eso puede ser mi oración, que ayúdame a venir contigo a tu lugar santísimo con mis cargas reales, las que me invento y las que en realidad están allí. Y Señor, ahora hago un compromiso en esta oración. Quiero aprender a descansar en ti. Quiero dejarme enseñar por ti, Señor. Quiero ser lo suficientemente humilde para que esa palabra que hoy me hablaste transforme mi vida. Porque siento que fuiste tú el que me habló. No fue ni el pastor, ni la Biblia de tal versión, ni el devocional. Fuiste tú, Señor, finalmente, a través de esas cosas. Ahora puede ocurrir algo, y es que no sientas nada especial ante la lectura y la meditación en la oración. No importa, está bien, simplemente habla con Dios y explícale que en ese momento no encontraste nada de conexión con la palabra, pero que vas a orar para que el Señor te muestre más adelante. Los salmos son el mejor modelo de oración honesta. El Salmo 13, por ejemplo, comienza con: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Y termina: mas yo en tu misericordia he confiado. Fíjate la honestidad, la transparencia de David o del salmista. Tiene la duda, se abre su corazón ante Dios, pero finalmente siente que su corazón ha sido limpiado y que entonces ya puede empezar a confiar en Dios y a alabarlo. Y el cuarto paso con el que vamos a terminar hoy es la contemplación. Repaso. Lectura atenta, lenta. Segundo, meditación sobre aquello que me llamó la atención, sobre la palabra o la frase que saltó a mí. Oración sobre eso mismo, hablar con Dios sobre los sentimientos que hay en mí por esa revelación que llegó. Y en cuarto lugar, contemplación. ¿Cómo hacerlo? Entonces, después de orar, simplemente se descansa en silencio. Ya se acabó de decir todo lo que había que hablar de parte mía con Dios. Ahora continúo en su presencia, pero en silencio. No intento pensar o analizar nada más. Como un niño en los brazos del papá, del padre. Así descanso entonces ahora después de que ya hice la lectura. Si la mente empieza a divagar, y lo va a hacer, porque la mente está siempre oponiéndose a las cosas de Dios, no importa, gente, suavemente se intenta regresar a ese momento de dulzura, porque abandonarse a Dios empieza a mostrarle al espíritu y a la mente un gozo que antes no se tenía. Cuando uno descubre ese gozo, le queda cada vez más fácil buscar la contemplación de Dios en adoración, silenciosa o con alabanza. Pero puede ser simplemente silenciosa para facilitar las cosas, una contemplación que dure unos pocos minutos. No es poner la mente en blanco, repito, no es poner la mente en blanco, es descansar conscientemente en la presencia de Dios. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Miren a esto, lo que acabo de explicar de la contemplación es el extenderse explicativo de este Salmo 46:10. Estad quietos contemplando para conocer quién es Dios. Hay conocimiento que no viene
del análisis, sino de la quietud. Por hoy, amén y amén.